Tenemos una clínica de diagnóstico. Voy a la clínica y me encuentro a dos mujeres teniendo relaciones sexuales y él con las radiografías. Y me dice que hace radiografías pornográficas. Eróticas. Es arte erótico. No. A ver, ¿qué arte le ves a eso? ¿Qué erótico le ves a eso? Doctora, ¡Ese es tu por pene! favor. Dime. Yo lo encuentro bastante atractivo. ¿Que le los dedos a alguien? Óigame, eso cada cual escoge en esta vida lo que le da la gana. Hace 10 años mi padre empezó a manifestar síntomas de Alzheimer. Hace 2 años él falleció. Controlando los documentos encuentro un título de propiedad de una casa acá en Miami a mi nombre. Voy a mi casa y me encuentro que este señor estaba viviendo en mi propiedad. ¿Tu Él me abrió propiedad? la... ¿Cómo la voy a desalojar? Si hace más de 7 años que estoy viviendo y de un día para el otro venís con un papelito para decirme que me tengo que ir de mi casa. No, un papelito no, el título de la propiedad. Soy una madre joven, tengo un hijo chiquito de 1 año y medio, estoy embarazada y le vengo a suplicar, por favor, que no nos desalojen de nuestra casa. El caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El pintor francés Georges Braque dijo: el arte está hecho para perturbar y la ciencia para tranquilizar. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Yo creía que el arte era para deleitar, para ese tipo de cosas, pero bueno, ahí vemos que el señor francés y pintor dice otra cosa. Vamos a ver de qué se trata el caso, primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, este hombre convirtió nuestro negocio en una perversión. No es perversión, es arte erótico. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas ¿Sabes, tardes. doctora? Karen, tú eres la demandante. Sí. Estás demandando a Javier. Explícame quién es Javier, por qué lo demandas y lo que exiges para resolver este conflicto. Bueno, yo soy Karen, la esposa de Javier. Ok. Tengo un coraje, una rabia hacia él, ya que es un asqueroso. Tenemos una clínica de diagnóstico. Ok. Y él se ha aprovechado, ha utilizado mi nombre, mi apellido. El apellido es de los dos, Karen. También es mi apellido. Es mi apellido, Es mi estamos apellido casados y también. lo También es mi compartimos. apellido. Ha utilizado el apellido de nosotros para convertirlo en una clínica de pornografía. No es pornografía, Sí, arte, es pornografía. arte tú erótico. lo ves normal, arte pero ya erótico, te dije doctora. que eso es algo que no Ok. cabe en la cabeza de alguien normal. Ok. Pero ustedes están casados. Sí, estamos casados. ¿Hace cuánto tiempo están casados? Tenemos 5 años de casados Ajá. y... ¿Tienen hijos? Sí, un niño. Ok, 5 años de casado y tienen un niño. Bueno, ¿y qué estás pidiendo tú? Estoy pidiendo que venda la clínica porque ya no soporto esa asquerosidad, porque fue un proyecto que nosotros hicimos juntos. Tengo 8 años conociéndolo. Ok, De esos 8 años, 5 casados. muy bien. Tenemos un hijo de 2 años, pero él ha hecho una marranada con todo esto. A ver, explícame cuál fue la marranada que hizo. Él hace rayos X, pero de una manera asquerosa. Me refiero a asquerosa porque hace cosas eróticas, Sí, pero en esa compañía yo tengo una sobrina que vive conmigo. ok. Se llama Wendy. Ella llegó a Los Ángeles, porque yo a él lo conocí en Los Ángeles mientras trabajábamos juntos en un hospital. Muy bien. Ella llega a México, la ponemos a trabajar en la clínica que nosotros tenemos. Ella es secretaria. Muy bien. La clínica va muy bien, iba muy bien la clínica, teníamos muchos clientes, todo iba perfecto. De un momento a otro la clínica fue decayendo
decayendo. ¿A causa de qué? decayendo. ¿A causa de no qué? sé a causa de qué. Ok. Tuvimos problemas y fue decayendo. Muy bien. Las deudas eran muchas, porque para poner esta clínica de diagnóstico hubo una inversión muy fuerte. Claro, porque estas máquinas valen mucho dinero. Claro. Yo tengo una deuda con el banco. Yo también porque tengo la deuda, la porque yo pusimos también los dos, puse pero dinero. yo puse la mayor parte. Ok. Yo puse $150,000. Muy bien. Pero La somos gente no socios, tiene yo también puse $150,000 para ponerlos de cash. Sí, claro. Pediste Tengo un una préstamo. deuda, la cual me preocupa mucho. La clínica empezó a ir mal, yo busqué trabajo en otro lugar, paso 14 horas en la clínica partiéndome el lomo para poder solventar esos gastos. Ok. De repente, mi sobrina Wendy, que es la que te digo que vive con nosotros, que tengo la patria potestad de ella aparte. Ok. Es como nuestra hija, No, doctora. es exactamente. Él lo está diciendo, es como nuestra hija. Es exactamente como nuestra ¿Y hija. qué edad tiene ella? Ahorita 19 años. Perfecto, ok. Ella tiene 19 años. Ok. Yo empiezo a notar, como dedico tanto tiempo en mi nuevo trabajo, empiezo a notar algo raro. Muchos acercamientos, mucho cuchicheo, algo que a mí no me pareció normal. Ok. Un día, en la noche, me acerco a la recámara de mi sobrina, veo su celular y veo una... No puedo ni explicar. Una marranada. Ok. Yo tengo fotografías. De Yo la te marranada. expliqué. Sí, Yo no ya te me tienes expliqué. que explicar, ya te lo dije. Yo ya te expliqué que esas tengo fotos las no son lo que tú fotografías. piensas. Se los di a los de producción y me gustaría que usted las viera. Esas fotos no son Ok. lo que ella piensa. Señor doctora. director, veamos por favor la marranada. Vea eso, Pero- es mi sobrina. Él acaba de decir que es su hija. Pero ese ¿Qué eres es tú. eso? Soy yo, doctora, pero véalo bien. Es ¿Qué es eso? A ver, dígame cómo. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, definitivamente que esto, o sea, ok. Cuando ves esto, ¿qué hiciste? ¿Lo enfrentaste? Lo enfrenté. ¿Y qué pasó? Es me que lo eso no es negó lo que todo. tú- Espérame, que eso me lo no es negó lo que tú todo. crees. Todo me lo negó, que no, que era mentira, que yo estaba imaginando cosas. Pero ¿cómo que imaginando? Si ahí se ve claramente, no hay Claramente, nada de es como mi hija. imaginación. claramente Sería las un crimen cosas, que yo se tuviera ven algo que ver con mi claramente las sobrina. cosas. Entonces, Él dice que me imaginó todo. Ok. Al final de cuentas, termina aceptando y me dice que hace radiografías pornográficas. eróticas. Es arte erótico. o sea que esas fotos, él las utiliza. Aparte, esas fotos él las utiliza pornográficamente con rayos Doctora, X. esas fotos, él déjeme no lo ve explicarle. como el cuerpo, lo Déjeme ve como huesos, según él. yo nunca- Porque él lo ve, eso es lo que él me Ok, cuenta. entonces tú quieres que se venda la clínica y está ganando dinero la clínica ahora. Sí, estamos... Ahora está ganando dinero. Por lo que él me contó, porque me Sí, está estamos diciendo ganando que dinero, doctora. esas imágenes que estoy viendo con mi sobrina, Ajá. aparte me confesó que él posa para hacer esas mismas radiografías y las vende a la gente. Igual Doctora, que mi sobrina. esas fotografías, lo único que son es un boceto. Sí, esa es la pose. Yo con eso empecé. No, Sí, no es Tú y un la sobrina no boceto. están haciendo nada, Esa sino simplemente posando. es una pose. Posando. Tenemos Ok. ropa interior y Ok, es solamente una espérate, pose, espérate. ambas. Ok, ¿tienes alguna otra evidencia tú? Después de que hablo con él... Pero sí o no la tienes. ¿Tienes otra evidencia? Sí, sí, sí. Ok. Pero después de que me enfrento con él, Sí. le digo que pare, Sí. que esto tiene que parar. Sí. Porque yo agarro, cojo mis cosas, me llevo a mi hijo. ¿Cómo Eso voy no a va a dejar pasar, que mi Karen, hijo por esté con favor. una persona así? Contrólate, Ok. Karen. No te vas a ver Voy a a ningún hacer lado. un corto receso y a la vuelta vemos la otra evidencia. No se vayan, regresamos enseguida. Cabe destacar que a mí Como- ya no me tocaba en la casa. como cualquier- no me tocaba. como- Le Qué está bonito. a mi madre Pero el no haces dedo en nada, la ¿verdad? vagina. No haces nada. ¿Qué Eso es cochinada es erótico. esa? Es ¿Eso que- no es desnudo? Caso cerrado.